Buenas noches a todos. Esta es la primera capacitación virtual sobre Fusion 360. La estoy dictando yo, Felipe Gutiérrez, para Razón y Andes. En este momento no hay nadie conectado en el Discord, por lo cual simplemente la estoy grabando. La idea es que ustedes la vean y si surge cualquier tipo de pregunta puedan preguntar directamente por el Discord y yo les responderé con mucho gusto. En esta capacitación vamos a hacer un recorderis de lo que ya vimos sobre restricción de sketches. Vamos a ver la extrusión por tres tipos de herramienta. Vamos a ver extrusión simple, extrusión por revolución y la herramienta de hueco junto con la rosca. Si alcanzamos al quinto más, pues ya veremos. La idea es que esta sea una sesión rápida y concisa para recordar y empezar a trabajar sobre los fundamentales de la extrusión. Entonces, empezamos. Aquí pueden ver Fusion 360 como lo tengo un diseño completamente nuevo. Como dije antes, lo primero que vamos a ver va a ser el tema de los sketches. Para crear un nuevo sketch, vamos a venirnos acá a la herramienta de crear. Decimos crear sketch y esto nos va a activar una selección. La selección que se hace sobre el origen. El origen son estos tres planos de acá. Entonces lo podemos hacer respecto al frente o el trasero, como nos lo muestra aquí. Lo podemos hacer de izquierda a derecha o lo podemos hacer de arriba a abajo. Para empezar simplemente vamos a hacerlo de arriba a abajo, pues eso es la manera más intuitiva en la que pensamos. Entonces, eh, bueno, lo que tenemos aquí. Tenemos diferentes herramientas. Tenemos la herramienta de línea. Esta herramienta está asociada a la tecla L. Si presionamos la tecla L, ahí se activa la línea. Y entonces es exactamente lo que nos dice. Podemos hacer un punto y otro punto y otro punto y otro punto y va a seguir siendo una línea continua. Sin embargo, esta es una línea recta. ¿Sí? Todo lo que podemos hacer va a ser completamente recto. Luego vamos a tener la herramienta de rectángulo, que como bien lo dice es un rectángulo. Lo podemos hacer de diferente tamaño. Y aquí viene algo muy importante y son los submenús de contexto que incluye Fusion 360. Cuando presionamos línea, nos da, por ejemplo, aquí dos opciones. Nos dice si esta es una línea de centro o nos dice si es una línea de construcción. Veamos la diferencia. Si hago una línea de construcción, de normal, perdón, se va a ver en un color azul sólido. Sin embargo, cuando hago una línea de construcción, ahí está seleccionado el tipo, se va a hacer un punteado. Ya vamos a ver cuando hablemos de extrusión la diferencia entre estas dos. Lo que ustedes tienen que entender por el momento es que todo lo que queramos que sea una característica permanente lo hacemos en el tipo normal y lo que queremos que sea algo temporal, algo de referencia, simplemente para medida o referencia nuestra, lo hacemos en el tipo de construcción de ese menú de contexto. Ahora, supóngase que usted hizo una línea y quería que realmente esa línea fuera de construcción o viceversa. Por ejemplo, estas dos. Digamos que realmente quería que estas fueran parte del diseño permanente, pero me quedaron de construcción. Las puedo deshabilitar aquí por el menú, se vuelven líneas normales. O también puedo presionar la tecla X y se vuelven líneas normales. Asimismo, si hago una línea normal, supóngase que esta es una línea normal, y la vuelvo de construcción y la quiero volver de construcción, puedo presionar la tecla X y esto lo hará. Entonces la letra X es el toggle entre construcción y línea cerrada. Como pueden ver, las líneas normales de característica encierran áreas, mientras que las líneas de construcción no encierran áreas, por lo tanto esto no se podría extruir. Pero ya llegaremos allá. Para el rectángulo se tiene exactamente el mismo menú de contexto, entonces voy a desactivar aquí construcción porque si dejo construcción activado, como estaba antes, todo lo que esté haciendo me lo va a hacer a manera de líneas de construcción. Y eso no lo quiero para esta demostración. Entonces aquí tengo un rectángulo normal. También está asociado a la letra R, tal vez olvidé decirlo. Con la tecla R del teclado pueden seleccionar la herramienta. Este tiene unos menús de contexto, unas opciones de contexto adicionales. Tiene el rectángulo de dos puntos, donde pones un punto, arrastras y pones el otro punto. Estoy en construcción. Igual puedo darle X, voy a quitarme de una vez la línea de construcción. También tiene el de tres puntos, que como su nombre se indica, en vez de elegir dos esquinas, elijo ahora tres puntos en el espacio y crea un rectángulo basado en esos tres puntos.
Y luego está el rectángulo de centro, que como su nombre lo indica, es algo así, y sé que matemáticamente lo que voy a decir es incorrecto, pero es como si se dijera que esto es un rectángulo radial. Es decir, eh, si lo pongo en el centro de algo, va a crecer uniformemente en todas las direcciones. Claro está, en las que un rectángulo puede crecer. Listo. Eso ha sido la herramienta de rectángulo y los menús de contexto. Para círculo. Círculo tiene muchos más tipos, pero la verdad creo que para propósitos de lo que viene siendo una introducción simple a Fusion 360, no vamos a requerir más que el círculo normal de diámetro X, por así decirlo. Aquí, por ejemplo, me da la opción para establecer el diámetro. Igual que con todas las herramientas de construcción anteriores, puedo presionar números al teclado y eso define la medida correcta. Esas han sido las principales. Ahora, también hay este tipo de línea que, como su ilustración lo indica, esto ya es una línea curva, es decir, no está limitada como la primera que vimos, sino que permite hacer formas circulares, radiales, eh, sí, donde podemos alterar los puntos de inflexión para crear diferentes figuras. Estoy seguro que esto les será útil en el futuro, pero en este momento es complicado de restringir, por lo tanto vamos a ignorar su existencia. Está la herramienta de espejo, pero esta será para otra ocasión. Y lo último que veremos de aquí es la herramienta poligonal. Pues es muy útil, por ejemplo, si queremos crear algo, no sé, como una tuerca, o hacer marcas para poder encajar tuercas después de que, por ejemplo, imprimimos el diseño. El tipo más simple de polígono, al igual que todo, es el circunscrito. Entonces también es un tipo radial, es decir, crece en todas las direcciones que puede crecer. Pero como pueden ver, este tiene dos atributos que podemos cambiar numéricamente. Y no solo es como un rectángulo que es su ancho y su largo, en este podemos alterar la figura como tal, porque es un polígono, pero no nos dice que es un hexágono. Entonces, por ejemplo, hagámoslo en vez de 6 lados, lo podemos hacer de 3. Y un polígono de 3 lados, pues es un círculo. O en vez de 3 lados, lo podemos hacer de 19. Y eso se va a acercar bastante a un círculo. Podemos ver que ya toca expandirlo bastante para que se vea. También lo podemos hacer de 6 si tenemos una tuerca hexagonal perfecta. Entonces ahí definimos cuál es el tipo de polígono que queremos utilizar. Ahora, para restringirlos, ya vemos los diferentes tipos de figura que se tienen. Primero que todo, probemos restringir simplemente líneas en el espacio, porque es lo más simple y lo que más vamos a utilizar realmente cuando estemos diseñando. Las líneas se pueden restringir, al igual que todas las figuras, de dos maneras. O con el menú de restricciones, que es este de aquí, o dándoles los atributos desde el instante en el que se crean. Vamos a ver ambas. ¿A qué me refiero a darle atributos en el momento en el que se crea? Es que empezamos una línea y si yo le hago clic aquí, me va a quedar de un color azul y la voy a poder estirar y mover a cualquier lado de la pantalla. Ahora bien, si vuelvo a presionar L y empiezo otra vez a hacer la línea y le doy un valor para la longitud, digamos 50, no le voy a dar todavía un valor para la inclinación, pues ya no la puedo estirar, pero se puede mover radialmente en todos los grados porque no le di esa medida. Entonces ahora le voy a dar ambas restricciones, le voy a decir que es de 50 y que la quiero a 45 grados respecto, en este caso, al eje X. Y como pueden ver, ahora está completamente de color negro y por más que la quiera mover, no se va a dejar. Entonces, esta línea está perfectamente restringida por que al nacer le di los atributos que quería que tuviera. Ahora vamos a ver cómo se podría hacer esto alternativamente. Uno puede hacer una línea loca, entonces voy a hacer una línea aproximada a la que acabamos de ver, por ejemplo de 52 y un poco más alta de 35. Y uno luego puede declarar las medidas después de creadas. Así que digamos que no es catastrófico si no le dimos medidas al inicio. Podemos hacer aquí y establecer que es de 50. Y podemos con la misma, bueno, esta es la herramienta de dimensión. Esta se activa con la letra D. Entonces presionan D y presionan los ejes
Ok, aquí me está mamando gallo. Voy a crear una línea de construcción. Entonces aquí viene la utilidad de las líneas de construcción. La voy a presionar con X, ahora sí. Y ahora voy a crear una dimensión entre estas dos. Y le voy a decir que es de 45. Si ven que tuve que crear una línea de construcción, pues esto no es raro. Esto es una necesidad. Los ejes no son siempre seleccionables. Hay ocasiones en las que sí, pero no son comúnmente seleccionables. Si yo le digo acá que es de 50 con un ángulo de 45, ustedes pueden ver que Fusion también creó una proyección, por así decirlo, sobre el eje en la cual toma la referencia de grado, que es lo mismo que yo hice manualmente. Ahora, vamos a movernos al menú de restricciones, ya no declarando medidas sin importar qué. Es importante destacar aquí que yo no puedo establecer medidas angulares, o al menos es muy complicado, sin tener una referencia mediante solo el menú de restricciones. Ya van a entender en un segundo. Entonces, si quiero crear una línea de 50, lo voy a hacer aquí de 50 porque las medidas angular, pues, las medidas de restricción no me permiten establecer una medida, aunque la medida de dimensión como tal ya es una restricción. Bueno, ahí puse la dimensión de 50, esa es la primera restricción. Pero quiero que esto no se pueda mover a todo lado. Entonces, aquí hay cosas que me pueden permitir hacer eso. Lo primero es la horizontal vertical. Si tengo esta línea más o menos cercana a lo que viene siendo mi vista horizontal, pueden ver que para mí esta línea roja representa el horizonte y presiono horizontal vertical, se va a bajar, sí, se va a volver completamente horizontal. Pero si la tengo por encima de 45 grados, es decir, más vertical que horizontal, respecto a mi vertical, que en este caso es el eje Y, que es verde, pueden ver que cuando le digo horizontal vertical, va a tender hacia donde más inclinada esté, ¿no? Ahora bien, si quisiera darle a esta línea que estuviera a 45 grados, no podría hacerlo tan fácilmente. Al menos no podría hacerlo si no existe una línea con 45 grados previos en lo que viene siendo mi universo de Fusion, porque no puedo establecer relaciones de igualdad de la nada. Tendría que establecer una dimensión como ya vimos antes. Voy a explicar a lo que me refiero con relaciones de igualdad. Entonces, voy a crear dos líneas. La primera la voy a restringir con dimensiones. Voy a decirle que es de 50 y le voy a decir que es de 45 grados. Y luego voy a crear una línea loca por aquí. ¿Sí? Voy a crear, para que no quede desrestringida, ya voy a explicar por qué estoy haciendo esto, si me dan un instante. Pero voy a crear una línea de construcción aquí a 20. Listo. Ahí quedó de construcción. Y voy a crear una segunda línea más corta, le voy a dar una dimensión de 30 y no le voy a dar un ángulo. ¿Sí? Aquí está completamente suelta en todos los grados de libertad que ese punto de anclaje le pide. Aquí viene lo importante de esta línea de construcción que puse acá y esta dimensión. Si esto no existiera, y puedo mostrar qué es lo que pasaría si no existiera si la elimino, esta línea es loca y ahora tiene muchísimos más grados de libertad, pues solamente tiene una medida referente a la otra línea. ¿Sí? No establece nada anteriormente y ahora tiene, está loca por ahí. Aunque está restringida hasta aquí por una medida, está loca. Y tendría que hacer cosas de horizontal vertical. El tener, ok, el tener esta línea aquí lo que hizo fue hacer una restricción de horizontal vertical para esta línea y al restringir esta línea se restringe este punto, ¿sí? Si no tenemos las cosas ancladas a otras mediante elementos restringidos, van a poderse mover libremente en el espacio y eso es algo que no queremos. Yo suelo restringir mis diseños respecto al origen. El origen es este punto de acá. Sin embargo, podrían bien establecer una línea, por ejemplo, aparte del origen, darle una dimensión, esa línea ya estaría restringida, decirle que es horizontal o vertical, y luego seguir construyendo de ahí, y eso sería igual de restringido que una línea que, o un elemento que naciera del origen, para que lo tengan en cuenta. Y aquí es donde voy a explicar esto de las relaciones de igualdad. ¿Se acuerdan cómo les dije que mediante este menú no podía darle el atributo de 45 grados? Pues bien, ahora que tengo en mi universo de este diseño de Fusion un ángulo de 45 grados, sí que lo puedo hacer. ¿Qué relación geométrica, si nos vamos por allá a octavo en el colegio, me permite hacer eso? ¿Cómo se llaman estas dos líneas? Estas dos líneas son líneas que se intersectan, si tienen un punto de intersección. Incluso si es aquí
aquí y uno dice, no, están intersectando, pues si la extendiéramos, sí, se estarían intersectando. La única manera en la que no se intersectan dos líneas es si son paralelas. Muy bien. Entonces vamos a establecer una relación de paralelismo entre estas dos líneas. Esto lo podemos hacer desde aquí. Esta opción nos muestra que líneas paralelas le decimos que queremos que esta se acople al paralelismo de esta. Y si fuéramos a medir aquí, voy a hacer algo que ustedes no tienen que hacer, esto simplemente es para hacer la medida. Y es que estoy haciendo una línea de construcción y estoy haciendo aquí una medida. Podemos ver que este grado es de 45 grados. ¿Listo? Entonces, una vez existe un elemento en nuestro universo, podemos establecer relaciones de igualdad o relaciones de desigualdad con él usando las restricciones, los constraints. ¿Qué más me falta mencionar de líneas? Ok, el de 90 grados. Esa es una relación que yo diría que es de desigualdad, ¿sí? Porque si queremos crear una línea que sea perpendicular a esta, no queremos que sea igual, queremos que sea con sentido contrario, es decir, queremos que se intersecte y además se intersecte particularmente con esta. Y eso lo podemos hacer también. Entonces vamos a crear una línea de, no sé, 50. No es de construcción, así que presionamos X y voy a acá activar y desactivar para que ya me queden que las futuras son no de construcción, sino líneas reales, por así decirlo. Y ahora vamos a hacerla perpendicular a la otra. Entonces, aquí está suelta en todos los grados de libertad otra vez. Voy a venir aquí al menú. Acá está el símbolo de perpendicular. Y le voy a decir que esta línea ha de ser perpendicular con esta. Y ahora ustedes me dirán, Felipe, ¿pero qué pasaría si establezco relaciones de perpendicularidad con una línea de la cuyo punto no está asociado? Y entonces vamos a hacer aquí la prueba. Le voy a decir que es perpendicular, pero en vez de seleccionar la línea con la cual comparte un punto, voy a seleccionar esta línea. Pues en este caso no pasa nada, porque estas dos líneas son paralelas. Pero si en un diseño donde tengamos diferentes ángulos y estas dos líneas no están definidas como paralelas, hacemos esto, pues igual Fusion respetará tu decisión. Es decir, Fusion no te cuestionará y dirá, pues bueno, tendrá que ser perpendicular, perdón, con esta otra. Entonces es algo con que tener cuidado porque igual estas relaciones se establecerán. Algo curioso de las relaciones es que se mantienen sin importar los cambios. Entonces sabemos que estas dos son paralelas y que esta en este momento es perpendicular a esta, ¿cierto? Si queremos preguntarle a Fusion, solo por curiosidad, de alguna manera, ¿será que estas dos sí son perpendiculares también? Pues la relación está puesta con esta. Podemos intentar aplicarla. Cuando la intentemos aplicar, me va a decir que esto está sobre restringida, es decir, ya esta relación existía. Ahora, se mantienen sin importar cambios que hagamos al diseño, ¿cierto? Entonces, estas dos son paralelas y esta es perpendicular a esta, pero por tanto, y como ya vimos, esta es perpendicular a esta. Si cambio los grados a un número aleatorio, digamos 69, pues estas dos seguirán siendo paralelas y esta seguirá siendo perpendicular a esta y por ende también será siendo perpendicular a esta, ¿sí? Esto es algo que Fusion nos regala enviado del cielo y es que podemos, desde que restringamos muy bien nuestros diseños, hacer cualquier n cantidad de cambios y él podrá computarlos en todo el diseño desde que hayamos restringido bien las cosas. Y ahí viene la importancia real de restringir las cosas. Entonces, creo que eso ha quedado claro. Los únicos que son raros y tal vez merecen una mención adicional serían los que tienen que ver con círculos punto medio. Entonces, si ustedes recuerdan al inicio, bueno, estoy haciendo un paréntesis antes de eso porque muchas cosas que pasan con círculos se hacen automáticamente y quiero llegar a eso. Si recuerdan al inicio, cuando estaba haciendo mi segunda línea paralela, yo decidí hacerla más abajo y para eso hice una línea de construcción. Vieron que no tuve que decirle a esa línea de construcción que era horizontal, perdón, que era vertical. Eso es debido a que Fusion hace esto automáticamente. Entonces,
Si quiero hacer una línea completamente vertical, simplemente tengo que tener el mouse más o menos quieto y esto va a seguir siendo vertical, aunque ahí pueden ver que dice 90 grados. Entonces si la quiero hacer de 16, no tengo que establecer un ángulo ni nada y ya va a quedar restringida porque Fusion sintió que estaba moviendo el mouse lo suficientemente constante sobre el eje para que no haya cambiado el ángulo. ¿Cierto? No tiene que ser perfecto, pero tiene que ser lo suficiente para que él lo detecte. Aquí pueden ver que él está haciendo una relación aquí. Si ven este simbolito, esa L azul que aparece aquí, esa relación es una relación de perpendicularidad, porque estas dos líneas son perpendiculares. Y yo no tuve que decirle que la hiciera, simplemente empecé a moverlo en el eje horizontal y él se dio cuenta, oh, estas dos líneas van a ser perpendiculares. Entonces cuando establezco una medida, estas dos líneas quedan automáticamente restringidas. No tengo por qué hacerles nada más. Lo mismo pasa con muchas otras restricciones. Veamos primero, antes de ver las restricciones circulares, las restricciones de punto medio. Supóngase que queremos hacer un rectángulo con un círculo en el medio. Así podemos matar dos pájaros de un tiro. Entonces, vamos a hacer un rectángulo y le vamos a hacer medidas de 50 por 55, de tal manera que no sea un cuadrado, pero esté bastante cercano a ello. Vamos a presionar X, de tal manera que no me haga líneas de construcción. Y voy a deshabilitar acá la opción de construcción. Listo. Ahora, si yo quisiera hacer un círculo en el centro, ¿cómo creen que lo haría? Pues hay varias maneras. La manera más común que se nos viene a la cabeza es trazar las diagonales. Luego las hacemos de construcción, porque no queremos que esto perdure en las extrusiones. Y luego, pues vamos, creamos un círculo y lo hacemos en el centro. Esto funciona muy bien. Ven ahí que aparece un triangulito, ¿cierto? Pues ese triangulito volverá a aparecer muy pronto. Fusion nos deja hacer cosas respecto al centro de algo. Y esto se va a poner un poco confuso, así que quédense conmigo. Puedo no hacer esas líneas, puedo presionar C para crear un círculo y puedo hacerlo aquí. Y ustedes dirán, pero Felipe, eso está lejísimos del centro. Y yo diré, sí. Es más, como se pueden dar cuenta, no está restringido en ningún lado, lo puedo mover a donde yo quiera. Ahora, ¿cómo hago para que se quede en el centro? Los círculos y muchas otras características tienen un punto aquí. Sí, ese se llama un punto, un punto. Puedo establecer relaciones con ese punto y otras cosas. Entonces ese triangulito que apareció se llama el triangulito de midpoint, de punto medio. Puedo presionar punto medio y punto medio aquí. Y puedo volver a presionar punto medio y punto medio aquí. Creo. Ok, no, acabo de recordar. Solo puedo hacer una relación de punto medio con un círculo al menos al tiempo. Entonces, lo que voy a hacer es crear una línea de punto medio y luego establecer otra relación de punto medio. Entonces, bueno, hagámoslo a propósito descoordinado. Voy a hacer una línea aquí. Como pueden ver, la puedo mover entre estas dos líneas en cualquier punto. Luego voy a decir que está en el punto medio de estas dos. Está en el punto, papá. Esta línea va a estar en el punto medio de esta línea. Cuando Fusion no quiere cooperar, no coopera. Entonces, igualmente me sirve para darles una oportunidad, para mostrarles en esta oportunidad que Fusion crea estas restricciones también automáticamente. Pueden ver que puedo ir bajando por este cuadrado, pues este cuadrado que no es cuadrado, y cuando toco la mitad, me cambia la X por una X con un triángulo de punto medio. Eso significa que ese es el punto medio. Aquí igual, si empiezo a subir descoordinadamente, me va a mostrar en algún punto, mi mouse casi que me lo arrastra ahí, me muestra que ahí está el punto medio. Entonces ahora sí, puedo coger este aquí, punto medio, punto medio. Y como esta línea está restringida al punto medio vertical y el punto medio de esta línea es el punto medio horizontal por geometría, pues este círculo ya está perfectamente en la mitad y no tuve que crear dos líneas, sino solo una. ¿No? Si igual quisiera comprobarlo, puedo crear una línea, venir aquí, esperar a que se me active el punto medio, ahí se me activó, bajar y ver que se me active, ahí se me activó.
Y pueden ver perfectamente que esa es la mitad. Hay 1, 2, 3, 4 y 5 indicadores de punto medio. Y estas dos se intersectan perfecto con este y estas dos se intersectan perfectamente con este. Listo. Entonces, eso ha sido punto medio. Las relaciones circulares, que es lo que no habíamos visto. O pues que ya habíamos visto, pero muy por encimita. Yo hago un círculo, 30. Este círculo no está restringido en el espacio. Si lo quiero restringir frente al origen, tengo dos opciones. Puedo crearlo desde el origen, 30. Y ese es un círculo restringido que no puedo mover. O puedo crearlo y luego restringirlo. Entonces voy a hacer dos restricciones. La primera al origen, le voy a decir que este va a ser coincidente al origen. Y, ojo, la relación de coincidencia también aplica para cosas que no son un círculo. Voy a demostrarlo aquí. Voy a hacer una línea horizontal de 20. Y está libre. Puedo establecer que este punto sea coincidente con el origen. Igual va a funcionar. La relación de coincidencia no es exclusiva a los círculos, pero sí es exclusiva a los puntos. Es decir, tanto en la línea como en el círculo tuve que marcar el punto que quería llevar a coincidencia. Entonces, en este caso simplemente voy a restringirla usando ese punto y la coincidencia. ¿Listo? Y ahora voy a hacer otro círculo. Pero entonces, como pueden ver, pues sí, el punto del origen está ahí, pero como que no quiero trabajar con puntos. Entonces lo primero que voy a hacer es darle una dimensión. Vamos a hacerlo más grande. Lo vamos a hacer de 2 veces 30. ¿Cuánto es 2 veces 30? No lo sé, no entera si lo sé. Pero pues me sirve para mostrarles que pueden hacer los cálculos aquí sobre las medidas, por las dimensiones, e igual va a funcionar. 30 por 2 es 60. Si quiero que estos dos círculos quede el chico dentro del grande, lo que hago es que establezco una relación de concentricidad. ¿Qué pasa si selecciono concentricidad en este y luego en este? ¿Se moverá este a este? No, este está restringido y no se puede mover de ahí porque está bajo la restricción de coincidencia con el origen. Este, en cambio, pues es libre por el espacio y se puede mover a cualquier lado. Entonces, sin importar el orden, este irá al que no se puede mover. Entonces selecciono que este es un círculo concéntrico respecto a este otro círculo. Si ven aquí, no tuve que hacer nada de coincidencia en los puntos. Obviamente concentricidad es exclusivo a los círculos. No puedo intentar aplicarle concentricidad a un cuadrado, un rectángulo, un triángulo o una línea por más que quiera. Eso es el concepto importante. Ahora, la última relación que es más o menos exclusiva a círculos, hay excepciones, pero para simplificar, pues no vamos a ver eso, es la relación de tangencia. Si yo hago una línea aquí, todos estamos de acuerdo que esa línea es más o menos tangencial. Le voy a dar una dimensión para que se restrinja algún día. Esa línea es, sí, como que dependiendo de dónde la ponga, pues sí, efectivamente es tangencial a ese círculo. Pero ¿cómo garantizo que sea tangencial? ¿Cómo garantizo que no la pueda mover a donde yo quiera? Pues la pongo lejitos y luego le digo que esa línea sea muy bien, que sea tangencial al círculo. Y ahora sí puedo garantizar que esa línea va a estar pues tangencial a ese punto como sea. Ahora bien, si ahorita ocurre un glitch raro y es que la puedo llevar a donde yo quiera. ¿Por qué? Porque la relación de tangencialidad es simplemente que básicamente roce, le dé un besito al borde del círculo. Pero no dice que debe quedarse en un sitio de un círculo, porque pues siempre va a ser respecto a algún sitio del círculo tangente. Si quiero que se quede ahí, pues ya tendría que hacer algún tipo de línea de construcción respecto a algún punto o algo así, para decirle listo, entonces tú tienes esta medida y te vas a quedar ahí, ¿sí? Y aún así pueden ver que no me quedó restringida porque de abajo igual puede seguir moviéndose y seguir siendo tangencial y además de 45 de altura. Entonces voy a eliminar esto aquí. Opa. Y voy a decir que esta sea horizontal o vertical. Ahora pueden ver que está restringida, ¿sí? Todavía puedo mover pues lo que viene siendo la longitud, que le quité esa medida, pero
si le doy una longitud de 30, pues va a buscarse la manera de seguir siendo tangencial y a 30. Y esto solo ocurre, bueno, a tangencial de 30 de longitud y a 42.992 del centro del origen, en este caso, del centro de ambos círculos. Esto solo ocurre aquí. Si elimino la relación desde el centro de los círculos, pues ya ocurrirá en más puntos, ¿cierto? Ya podrá ocurrir en toda esta línea. Pero bueno, ya entienden el concepto de tangencialidad y que es un poquito tedioso porque toca indicar muy bien respecto a la posición, pues seguirá siendo tangencial en la mayoría de ángulos en las que pueda crecer, en la mayoría de longitudes y etcétera, etcétera. Listo. Viendo esto, ya a los 30 minutos y 45 segundos de esta grabación, pueda entender que son unos duros en restringir sketches. Entonces, ahora vamos a irnos a el mundo 3D. Todo eran dibujitos, todo eran proyecciones, todo era cómo se vería si... Sí, todo es 2D, simplemente, así de fácil, todo es una sombra. Ahora queremos de esas sombras crear objetos. Y así es como lo vamos a hacer. Lo primero que vamos a hacer va a ser muy simple. Vamos a crear un cubo. Y sí, ustedes me dirán, pero qué tontería, pero pues bueno, empezamos de pocos y vamos avanzando. Entonces vamos a crear un cubo de 20 por 20. Este es el cubo que todas las impresoras 3D se usan para calibrarse, fun fact. Y vamos a extruirlo por 20, ¿sí? Para extruirlo, presioné la tecla E, E de elefante. Sin embargo, también podrían venir acá, finalizar el sketch y presionar extruir. Y ahora, ok, puedo explicar cómo hice ese movimiento. Este movimiento se hace presionando Shift y presionando la rueda del mouse mientras se mueve el mouse. Ok, entonces para jugadores de juegos esto no es nuevo, para el resto de gente normal y con una vida esto puede ser algo nuevo. Entonces Shift, presionan la rueda y mueven hacia el plano. Listo. Ahora pueden poner 20 y habremos creado exitosamente un cubito. ¿Sí? Si queremos revisar por alguna razón que haya sido de 20 y no de algo más, tenemos acá una regla. Podemos seleccionar este lado y nos dice que es de 20. Este lado y este lado nos dice que es de 20. Y creo que nos falta solamente este lado y este lado. Perdón. Sí, no recuerdo cuál lado nos falta, pero efectivamente es un cubo. Tendrán que creerme. Entonces, listo. Hemos creado un simple y entre comillas triste cubo. ¿Ahora qué? Bueno, hagamos algo más interesante. Hagamos en vez de un cubo, un tubo. Entonces, ¿cómo se crea un tubo? Un tubo simplemente es un diámetro pequeño dentro de uno más grande. Se parece a lo que ya habíamos hecho, ¿no? Entonces vamos a crear uno de 10 de diámetro interno por 14 de diámetro externo. Entonces vamos a hacer esa relación acá simplemente. Obviamente pude haber presionado y si hubiera autocreado la relación de concentricidad, voy a mostrarlo aquí. Esto lo que hice no fue necesario, pero es simplemente para que se entienda. Igual que cuando estaba haciendo el punto medio, cuando me paro sobre el centro de un círculo, me marca un círculo azul pequeño afuera, que es la relación de concentricidad. Significa que lo va a hacer concéntrico a ese. Entonces, si este es de 10, lo voy a hacer de 14. Cambié de parecer. Listo. Voy a finalizar y para hacer un tubo, lo que tengo que hacer es extraer el de afuera, perdón, extruir el de afuera y no el de adentro. Entonces, extruyo el de afuera, voy a decir que es de 10, otras de 40 y no extruyo el de adentro. Listo. Ahora, digamos que quiero crear un cubo con un tubo encima, ¿cierto? Aquí ya se complica la cosa, porque claramente alguien habrá pensado que puedo venir aquí, hacer mi cubo de 20 por 20. Está bien, voy a cambiar acá, voy a hacerlo por propósitos de poner un tubo adentro de 80 por 80. Luego puedo venir aquí y hacer un círculo en el centro. Y pues realmente no, porque puedo extruir una cantidad de cosas limitadas al momento. Si quiero, claramente, si quiero un cubo con un hueco, sí que lo puedo hacer así. Pero no quiero un cubo con un hueco, quiero, por así decirlo, una forma de chimenea. Quiero un cubo del cual encima de él surge un tubo. ¿Si entienden la forma de chimenea?
Esto no lo puedo hacer con un solo sketch, lo tengo que hacer con dos o más, en este caso con dos. Entonces lo primero que vamos a hacer es la base de esta chimenea, que va a ser el cubo. Vamos a extruirlo por 80. Ahora con el scroll pues puedo alejarme un poco de él para verlo. Ok, sí, parece un cubo. Y luego necesito crear la chimenea. Entonces, para crear la chimenea, si se acuerdan que cuando creamos Sketch nos ofrecía solamente el origen, pues ahora que tenemos nuestro cubo, podemos elegir las superficies del cubo además del origen, ¿cierto? Entonces vamos a seleccionar la superficie de arriba y vamos a hacer lo mismo que hicimos antes. Entonces vamos a hacer una línea de construcción aquí. Listo, ahí ven que marco ambos midpoints. Y luego vamos a hacer nuestro círculo aquí. Si ven que marca el midpoint sin tener que restringirlo como lo hice antes. Entonces voy a hacerlo de 40 y un diámetro interno de 35. Y ahora si quiero subir esto, pues simplemente lo hago. Ok, aquí voy a explicar con este error, entre comillas, que cometí algo importante. Y es la diferencia entre líneas de construcción y líneas normales al momento de la extrusión. Cuando hago extruir aquí, si presiono esta línea de afuera, si ven que me selecciona solo la mitad, si la mitad del círculo, si selecciono esta mitad del círculo, por la línea. Pero si regreso al sketch, y ojo que esto es de las cosas geniales de Fusion, es que puedo presionar aquí, puedo presionar la X y pues ya se actualiza. Entonces si presiono extruir, pues ahora sí lo seleccionará todo, aunque solo haya hecho clic en este pedazo. Como lo dije al puro inicio, las líneas de construcción no encierran área. Las líneas normales sí que sí. Entonces 40, opa, 40. Y ya tenemos una chimenea muy deforme. Si quiero darle un poco más de chimenea a esta cosa de acá, pues tendría que hacer el tubo más largo. Y como siempre podría modificarlo desde la línea de tiempo. Entonces puedo decirle aquí y puedo decirle 100. Opa, claro, es un cubo de 80, entonces ahora sí parece una chimenea. Una chimenea un poco larga, pero una chimenea al fin de cuentas, ¿no? Vamos a volver a la versión pequeña que teníamos ahorita y vamos a suponer que esta chimenea, pues claro, debe protuberar del cubo, pero también debe poder pasar por el cubo. ¿Cómo haríamos eso? Entonces, hay varias maneras. La primera sería, podríamos regresarnos hasta el primer sketch de nuestro cubo. Ojo que este no es el sketch del cubo, sino este. Y podemos hacer un círculo aquí en la mitad. Pero, y ojo, cada vez que afectamos, de hecho voy a hacerlo aquí para hacer la demostración, cada vez que agregamos alguna característica nueva a nuestro diseño, se tiene que recomputar para el resto del diseño. Es decir, voy a hacer acá, por ejemplo, si no recuerdo mal, era de 40. Voy a decirle finalizar y voy a decirle que quiero extruir todo menos ese pedazo. ¿Sí? Si ven que aquí no existe la chimenea, pues claro, porque estoy apenas en este punto. Le digo OK y se tuvo que recomputar. Esto tomó nada, porque pues son cuatro puntos clave en el diseño. Pero supongamos que esto es un diseño grande. Si me vuelvo al primer sketch y digo, OK, tú no, tú ahora tienes un tubo en el centro, tienes un hueco en el centro, pues va a tener que recomputar todas las acciones desde ese punto en adelante. Y eso va a ser bastante costoso computacionalmente. Entonces puede tardar minutos en el peor de los casos. Entonces, pues sí se puede hacer. Y si lo pueden hacer es hasta mejor práctica, supongo. Pero si no, no es necesario. Podemos simplemente crear un nuevo sketch. ¿Dónde crearemos ese sketch? Lo podemos crear aquí abajo o lo podemos crear aquí arriba. En el caso de crearlo arriba, ya tenemos al tubo aquí, ¿cierto? Entonces, aquí nos aparece el indicador de concentricidad. Y, ok, lo vamos a poner exageradamente grande. Y ahora lo queremos hacer del mismo diámetro. Entonces decimos que este es igual, acuérdense que también hay relaciones de equivalencia, es igual a este. Y decirle a dos círculos que son iguales, es decir, pues si ya son concéntricos, pues además tienen que tener el mismo diámetro. Porque esas son las dos características que puede tener un círculo al menos en Fusion 360. Entonces ahora que lo hice, nótese, lo hice con el de afuera, lo tenía que hacer con el de adentro. Entonces le digo que es igual
pero que es igual con el del centro. Listo. Ahora puedo venirme aquí, puedo presionar finalizar y puedo extruir negativamente. ¿Cómo así extruir negativamente? En vez de rellenar este tubo, sí que es lo que haría, lo puedo bajar y va a empezar a cortar el cubo. Puedo presionar cuando tengo la flecha seleccionada para moverlo. Puedo presionar la superficie hacia la cual la quiero extruir. Y eso va a hacer que se extruya hacia allá completamente. Entonces, aquí lo he hecho, por ejemplo. ¿Cierto? Listo. Entonces ya entendemos cómo extruir cosas básicamente. Esto va a funcionar para absolutamente cualquier cosa que se les ocurra. Si queremos hacer una tuerca, por ejemplo, pues vamos a venir, vamos a hacer un nuevo sketch. Aquí vamos a hacer una tuerca. Entonces vamos a hacer un círculo, vamos a hacer una tuercota, vamos a hacerlo de 40 milímetros. Luego vamos a crear un polígono circunscrito de 80. Como pueden ver, este polígono nos quedó sin restringir. ¿Por qué será? Porque lo puedo rotar, ¿no? Y esto pues sí afectará la extrusión. Entonces, lo que voy a hacer, por hacerlo fácil, es que voy a coger acá esta punta y dado que esa punta se compone de una línea, pueden ver que aquí hay dos puntos y eso es la definición de una línea, puedo decirle que es horizontal y ya ha quedado restringido. Entonces, si quiero extruir mi tuercota, puedo decirle que es de 40, ¿sí? Y si luego por alguna razón quiero a mi tuercota hacerle un seguro, como para poner un pedazo, una arandela de nylon ahí, que es lo que tienen las tuercas de seguridad, pues le digo que ahora tiene un círculo de 70 y que ese círculo de 70 lo estoy extruyendo desde la tapa una distancia de 50, ¿sí? Y así voy creando figuras más completas. Entonces, ahora bien, si quiero por alguna razón desconocida bajarme de ahí, hacerle ranuras, digamos. Entonces quiero hacerle una ranura a cada lado. Pues puedo crear otro sketch desde ese punto y puedo hacer dos ranuras simplemente. Entonces, para esta ocasión, eh, el cuadrado con centro tiene más sentido. Lo que voy a hacer es que voy a hacer líneas de construcción entre aquí y aquí. Y entre aquí y aquí, vamos a ver por qué no están restringidas. No están restringidas porque pues se pueden mover por todo el diámetro cambiando ¿de qué? De largo. Entonces voy a darle una medida, voy a decir que es de 15 y de malas. Y voy a decir que esta sea igual a la que ya está restringida. Y opa, opa. Ajá, eso, listo. Tenían que no estar iguales para poder establecer esa relación. Probablemente es lo que me pasó antes también. Ahora vamos a crear un rectángulo central de 10 por 10, por ejemplo. 10 con tap aseguro la medida en cuanto a los rectángulos. Con la tecla tap, rectángulo de 10 tap 10. Y esto significa que aquí estoy extruyendo pues 5, ¿no? Porque es la mitad del rectángulo central. Lo hice así simplemente central para no tener que hacer dos rectángulos ni tener que ponerme a armarlo con líneas. Pero cualquiera de esas dos se podía también. Si quiero hacerle esas dos ranuras, simplemente las extruyo negativamente y ya está. Tengo una tuerca con dos ranuras, ¿sí? Fusion 360 empieza a ser muy simple de entender tan pronto entiendes los básicos. Listo, entonces, entonces ya vimos cómo componer diferentes figuras. Ahora vamos a hablar en los minutos que nos quedan de las dos otras maneras de extrusión. La extrusión de por revolución la quiero tocar muy por encimita, ¿eh? Porque es tediosa, es mamona, aunque sea muy útil, todo se puede hacer por la extrusión normal. Así que esto es pues ya para los que ven diseño gráfico para ingeniería y para power users, para el curso de inicios, pues no es tan fundamental. Voy a hacerlo aquí y lo que voy a hacer es un nuevo sketch. A mí me gusta crear los sketches con lo que lo voy a iniciar, entonces en vez de presionar este botón, si voy a hacer una línea, pues presiono línea y ya eso me pone el mismo botón de sketch. Esta vez lo voy a hacer así de frente. Digamos que quiero crear un cilindro
pero mediante la opción de revolución. Pues sí, lo puedo hacer. Y aquí viene el tipo de línea que no les conté ahorita del menú de contexto. Se llama la línea de centro. Voy a seleccionar línea de centro y voy a hacer una línea muy larga. Lo voy a hacer la de 1000. Listo, esa línea de centro ha quedado larguísima. Ya van a ver por qué se llama línea de centro. Y ahora, si quiero crear un cilindro, pues debo crear dos rectángulos respecto a esta línea de centro. Entonces, digamos que quiero hacerlo de mi tubo, en vez de cilindro voy a hacer un tubo, porque eso tiene como más sentido para una herramienta de revolución de 20 centímetros de largo. Perdón, 20 milímetros de largo, no 20 centímetros. Entonces ahora hago una línea normal y la hago de 20. Bueno, eso está muy corto, de 80. Listo, ahora sí se ve más significativamente. Voy a hacer el diámetro interno. Entonces el diámetro interno, si quiero que sea de 40, pues tengo que hacerlo hacia ambos lados de esa línea de 40 medios. O sea, de 20. 40 medios. Simplemente aquí estoy mostrándoles que los cálculos los pueden hacer sobre la marcha. Voy a encerrar esa área. Para eso voy a hacer una línea horizontal aquí y aquí. Y por último, uniré estos dos puntos. Listo. Ahora esto pues está ahí sin restringir. Aquí puedo usar la delimitación con 80 o simplemente puedo decir que esta línea es coincidente a este punto y ya está. Listo, ya quedó el diámetro interno. Este es el que no queremos extruir para que quede un tubo. Ahora el diámetro externo. Tiene que ser más grande, claramente. Digamos que quiero que sea de 30. Entonces va a ser aquí de 30 medios. Oh, perdón. Sí, 30. Perdón, el otro lo hice de 40. Entonces tiene que ser más grande de 50 medios, por ejemplo. Listo. Aquí de 50 medios. Aquí de, bueno, 25. Tampoco voy a hacerlo para todos. Y aquí de 25. Luego voy a hacer aquí las líneas. Y pueden ver perfectamente que aquí tenemos lo que llamaríamos la sección transversal de un tubo. Es decir, tenemos el hueco y tenemos la pared. Ahora tenemos que extruirlo. ¿Cómo lo vamos a extruir esta vez? Voy a decirle finalizar sketch. Y si en este tipo se llama revolve. Realmente no dice extrude revolve o algo así, pero revolve es un tipo de extrusión. Si selecciono revolve, me va a decir, ¿qué quiere extruir? Entonces le voy a decir que quiero extruir las paredes. ¿Respecto a qué eje? Se autoseleccionó el único eje que hay, que es la línea de centro. ¿Sí? Entonces si vengo aquí, pueden ver que ya tengo un tubo. ¿Sí? Es más, puedo venir a mi sketch y puedo borrar la parte de abajo. No había caído en cuenta de esto. Realmente es falta de práctica, yo no uso mucho esta herramienta. Debido a que la revolución ocurre en 180 grados y no en solo 180, perdón, en 360 grados y no solo en 180, pues no es necesaria referenciar la parte que es simétrica hacia abajo. Esta sección que está aquí sombreada está dándole todos los 360 grados a el eje que creé. Y puedo decirle cuántos grados también. Puedo decirle que solo sean 180 o puedo decirle que me haga pues 360. No, no le puedo decir que me haga más de eso, no. Es, es un ambiente 3D. ¿Listo? Entonces voy a decirle que me lo haga de 360. Esto sirve muy bien cuando quiero crear elementos más complejos. Entonces, simplemente para terminar con la herramienta de revolución, pues ya sabemos que solo tengo que crear la mitad y tengo, bueno, la mitad y un eje que sea centerline. Sí, súper importante eso, tiene que ser línea de centro, no puede ser algo diferente. Si quiero crear, no sé, un convertidor para aspiradora o lo que sea, un adaptador a diferentes diámetros, puedo decir que es de 60, luego puedo decir que esto es de 100 de largo. Luego puedo decir que aquí viene la parte que quiero encajar, que es de 80. Luego de 100 de largo. Esta parte no está restringida aquí. Entonces digámosle que esto debe medir... Opa. Ya. Que esto debe medir 40.
sea, está de un tubo muy grande a uno muy pequeño, tal vez esto está exagerado, eso sí, más bien. Y vamos a hacer las paredes de 10 milímetros. Entonces, una exageración aquí grotesca, pero por propósitos educativos está bien. Igual este conversor, pues no lo estaríamos haciendo tal vez en la vida real, por otras razones. Entonces, 10, 10, 10. Lo estoy haciendo un poco más a mi velocidad. Si surgen preguntas de esa parte, por favor, avísenme. Opa, ya. Si se confunden, pues zoom. Eso ayuda siempre. No me quedaron las dimensiones, entonces debo ponerlas. Presiono la tecla D, las establezco. Es así que me quedó y esta no me había quedado. Listo. Ahora, ok, esto es algo que sirve para una muy buena oportunidad de aprendizaje. Y es que si le decimos finalizar sketch a un sketch que ya habíamos editado antes, no se va a mostrar. Vamos a tener que activarlo manualmente desde esta carpeta de acá, de sketches. Aquí sketches. Y lo volvemos a encender. Sí, porque se supone que ya habíamos hecho acciones con ese sketch. ¿Para qué estamos volviendo a realizar acciones? Pero bueno. Y vamos a extruir esta vez este adaptador por revolución. Entonces creamos esto y listo. Claro que como pueden ver, pues nos quedó ciego. Es decir, aquí entra algo más grande, pero aquí esto es una tapa con una manija o algo así, no sale a ningún lado. Si queremos que no quede ciego, pues simplemente deseleccionamos ese pedazo. Y ahora sí que tenemos un adaptador funcional de un tubo inmenso a un tubo muy pequeño. La presión aquí sería loca, pero pues ya entienden por qué viene a ser muy útil en cuanto a este tipo de cosas. Lo único que tener en cuenta es que, pues claro, como estamos construyendo aquí arriba de la línea de centro, todo esto es una medida radial. Es decir, si queremos que esto mide 40 más 60, eso va a ser pues 100 milímetros en total. Realmente esto va a medir 200. Lo podemos ver acá porque la línea de centro está por la mitad. Entonces, el diámetro de esta cosa va a ser, ahí está, de 200. Si da diámetro, 200. Sí, y pues bueno, simplemente es a tener en cuenta cuando estamos creando cosas por revolución, estamos trabajando con radios, nada de diámetros. Si necesitan dividir todo entre dos con el menú, pues se puede. Listo. Entonces ya cubrimos lo básico de la herramienta de revolución. La herramienta de revolución tiene un par de cositas más. Se pueden incluso usar los ejes con un poquito más de locura, pero no vamos a hacer eso. ¿Sí? Todo con una centerline, creamos referencias radiales hacia arriba y ya está. Bueno, entonces lo último que vamos a ver hoy. Lo último que vamos a ver hoy, porque no me alcanza más el tiempo, es la herramienta de hueco. Esta herramienta es sumamente útil. Para esto vamos a hacer algo nuevo y es que vamos a traernos un tornillo. ¿Por qué un tornillo? Porque es la demostración perfecta de por qué necesitamos hacer cosas con la herramienta de hueco. Entonces, voy a venir acá, insertar y voy a insertar una parte de Master Macar. Master Macar es uno de los proveedores, por así decirlo, más grandes de materia prima mecánica en Estados Unidos, es decir, tornillos, tuercas, balineras, etcétera, etcétera, etcétera. Y tienen modelos de todo. Entonces se pueden importar directamente a Fusion. Voy a traerme un tornillo de este tipo. Quiero de este tipo, de este tipo. Con la rosca completa. Y bueno, realmente aquí lo que haya. Por mamón voy a cambiar a métrico y voy a decir que quiero un tornillo de M3, que supongo que es lo que más usamos para los proyectos de redes. Luego le voy a decir aquí, y aquí ojo, que para que se importa Fusion 360 no puede estar en 3D SolidWorks, sino en 3D Step. Y cuando le digo 3D Step, sí que sí se importará. Le digo descargar y se ha importado un tornillote. Listo, no le puse atención al largo, estas son las consecuencias de mis acciones, aunque ahí decía el largo en algún punto. O sea, dentro de la tabla decía el largo y uno podía seleccionar el que uno quería. Pero bueno, ahora tengo un tornillote y ojo que está como un componente. Entonces las cosas que estoy haciendo yo están como amarillo y estas cosas están en azul. Entonces, ahora voy a hacer algo que atraviesa este tornillo donde no quiero que la cabeza quede protuberante. Entonces, como lo voy a construir de arriba hacia abajo, quiero que mi tornillo esté orientado de esa misma manera. Voy a seleccionarlo aquí
Le voy a decir mover o copiar. Voy a usar esta herramienta para, pum, lo muevo. Listo. Me parece que no había dicho cómo se mueven las cosas, pero bueno, así se pueden mover. También nótese una vez si por ejemplo creamos un cubo referenciado al origen, pues no nos va a quedar bloqueado en el espacio 3D. Sí lo vamos a poder mover, aunque el sketch esté referenciado al origen. Lo único es que si volvemos a hacer modificaciones sobre ese sketch, nos va a volver a una vista sobre el origen independientemente de la posición en la que esté. Listo. Entonces ya lo tenemos en la orientación que queremos. Voy a medirlo usando la herramienta de inspeccionar, porque no tengo ni idea del tornillo que importé. Y me dice que es de 45 milímetros. Ok, entonces quiero hacer, digamos, un elevador. Ya que miremos cuánto mide la rosca. Digamos que no necesito todo ese tornillo, sino que simplemente necesito una arandela así de larga, o sea, un elevador, un riser, para usar simplemente la rosca, digamos, con una PCB o algo así. Entonces 18.42. Listo. Entonces 40 menos 18.42. Entonces vamos a hacer eso. Le voy a decir que capture la posición. Como les dije, eso es respecto a la referenciación. Y este habíamos dicho que era un tornillo de M3. Entonces voy a hacerlo de 3, el diámetro interno. Luego voy a hacer mi riser de 5, de diámetro externo. Voy a extruirlo. Habíamos dicho que era 45 menos 18.4. Listo. Y ahora puedo sentar mi tornillo dentro de esto. Lo puedo hacer al ojímetro así. Luego vamos a aprender que Push tiene algunas herramientas de control avanzado. Pero por ahora lo voy a hacer así. ¿Listo? Entonces, bueno, ahora tenemos un tornillo con un elevador que nos deja simplemente la parte útil de la rosca. Pero supóngase que no solo queremos, pues, tener un simple cilindro, sino que esto es un diseño más complejo. Nuestro diseño más complejo lo voy a representar como un cubo. Lo lamento muchísimo, me gustan mucho los cubos. Entonces 20 por 20 por... Esta vez sabemos que es de 40, lo voy a hacer de 40. Listo. Ahora, claro, si quiero que este tornillo vaya en el centro, pues hago un círculo en el centro, como ya hemos visto antes. Vamos a hacerlo de 3.5. Y lo hago hasta el fondo y listo. Y digamos que cuando pongo mi tornillo ahí, pues va a estar en el hueco, va a entrar bien, ¿cierto? Salvo un pequeño detalle, que el tornillo tiene cabeza. Ok, aquí me está molestando, entonces voy a enseñar las herramientas de control avanzado. Y es esto aquí. ¿Sí? Puedo hacer un punto a punto. Si presiono el punto a punto, puedo seleccionar la parte de abajo de la cabeza. Ahí el centro. Esto lo estoy haciendo. Primero me muestra las cosas, luego presiono la tecla Control y ahí me muestra la selección sobre esa superficie. Listo. Y el problema aquí es que la cabeza sobresale, ¿cierto? No quiero que la cabeza de este tornillo sobresalga. Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues claro, puedo subirlo un segundo. Lo voy a subir aquí, pa. Puedo medir su cabeza de 2.8, de 3, por así decirlo. Puedo venir aquí, capturar la posición de todo, hacerlo bueno, no medí su diámetro, lo voy a medir aquí en caliente. Me dice que es de 5.50. 5.50. Bueno, 5.8 para que tenga espacio. Y lo voy a extruir menos, habíamos dicho, bueno, algo que sea más grande que el tornillo. Y si lo muevo abajo, pues claro, ahora sí encajará bien. Esto no lo tienen que hacer ustedes, esto simplemente lo voy a hacer yo para que se vea cómo está este tornillo dentro de este cubo. Y es que voy a venir a inspección. Ah, bueno, los componentes de así por colores no se les va a ver porque no tienen seleccionado esta parte de Display Component Colors. Sí, simplemente lo pueden desactivar, así se les debe ver a ustedes y activar. Se ve Shift y N también hacen lo mismo. Entonces voy a venir aquí y le voy a decir que me muestre un análisis de sección. Y como podemos ver, pues claro, la cabeza del tornillo está dentro. Y decimos, muy bien, somos unos capos.
Pero hay una manera más fácil de hacer todo esto. La manera más fácil, ya sé que nos metimos en severo SideQuest para poder hacer esto, es que venimos aquí y usamos la opción de hueco, ¿sí? Como pueden ver, esto es mucho más completo y nos deja hacer ángulos de todo tipo. Entonces nos deja hacerles punta, hacer countersinks y hacerlo tapped y taper tapped. No sé cómo se llaman estos en español, la verdad. Pero bueno, voy a mostrar cómo se haría para lo que acabamos de hacer con dos sketches y dos extrusiones en una sola. Selecciono el fondo y ahora voy a decirle que quiero un... No, no clearance, perdón. Pues se me olvidó cuál es la correcta y lo estoy haciendo justo en vivo. Dios. Bueno, un segundo. Lo malo de estas grabaciones es que no tengo tiempo para editarlas, entonces, bueno, se llama counterboard, ¿sí? Aquí me está mostrando el diagrama correcto, que es que tengo una parte cuadrada de un diámetro más amplio que el hueco. Entonces voy a decirle que el largo va a ser de esto y que el largo del counterboard, bueno, aquí le digo el diámetro, ¿no? Entonces el diámetro de esto habíamos dicho que era 3.5 y el diámetro de lo otro, pues sí, 6 milímetros está bien. Es una exageración, pero 6 milímetros está bien. Habíamos dicho que eso era como 5,8, ¿cierto? Bueno, 5,8. Y lo vamos a hacer de lo que sea la longitud de la cabeza del tornillo, que lo voy a hacer de 3.8 si no estoy mal. Entonces, ahora bien, el hueco me quedó chueco, o sea, no quedó centrado. Si quería que quedara centrado, tenía que venir acá y moverlo o referenciarlo junto a algo. El hueco, a pesar de ser una extrusión, es una extrusión con sketch. Entonces lo puedo como referenciar respecto a los elementos de sketch que haya construido ahí o que Fusion haya construido ahí. Por ejemplo, el centro de este rectángulo lo puedo hacer ahí. ¿Listo? Luego voy a mover este. Voy a mover con la herramienta avanzada. Y listo. Ahora voy a hacer la... bueno. Voy a levantarlo un segundo. Porque creo que sí, efectivamente manqué. Sé que esto debería ser más profesional, pero me disculpo. 3.85 lo voy a hacer de 6. Esta era lo que tenía que cambiar. Listo, ahora sí. Y lo voy a bajar. Listo. Ahora voy a crear una vista de sección y podemos ver que con una sola característica de extrusión creamos tanto la recesión para la cabeza como la recesión para el cuerpo. Y bueno, pues esto de hueco también tiene más opciones. Si quisiéramos crear una punta, la podemos crear. Si queremos crear con un ángulo aquí para los tornillos que tienen ese tipo de cabeza, pues también se puede hacer. Es muy útil en cuanto a tornillos. Se puede manejar con la extrusión negativa para todo el resto de cosas que no son tornillos o incluso para tornillos. Solo que son pasos adicionales. ¿Sí? Hasta ahí vamos a quedar hoy. No alcanzamos a ver lo de roscas. Vamos a empezar desde eso la próxima sesión. Hoy vimos la extrusión, bueno, vimos un montón de restricción de sketches, luego vimos la extrusión simple, luego vimos, o sea, en su orden, extrusión simple, extrusión por revolución, y lo último que vimos aquí fue extrusión por herramienta de hueco. Voy a dejar un mini video, ya que, bueno, ya terminó la hora, pero un mini video para que puedan tener la configuración igual que la mía antes de iniciar esto. Y eso ha sido todo. Em, Espero que disfruten del contenido que cubrimos aquí hoy. Sé que es bastante, igual es una hora de video. A velocidad de 2x, pues ya empezamos a hablar más, ¿no? Media hora. Pero bueno, esto ha sido una introducción a Fusion y todos sus métodos de extrusión. Con esto ya pueden sobrevivir, con esto ya pueden diseñar cosas e imprimir en 3D. Nos quedan un par de detallitos, pero creo que con esto es un muy buen inicio para guiarlos en su experimentación de Fusion y que empiecen a hacer cosas para sus equipos. Nos vemos en la próxima semana y ya está. Empezaremos desde roscas y luego elementos como componentes. Chau.